No, no avanza. Que parezco nuevo. Aparece directamente de la presentación, falta que la... Ajá. ¿Ahora sí se ve? No, se ve todavía, pero como si la tuvieras abierta nada más. Falta proyectar. Si le pones para agrandarla. Pues siempre lo había hecho, pero ahora no sé por qué no. O F5. A veces también así la proyecto. A ver. Es que en mi computadora sí se duplica, pero en la pantalla no. Más bien en donde dice compartir pantalla, en las opciones de compartir pantalla, pícale en la del medio, te va a aparecer un cuadro en el que salen todas las pantallas que tiene tu compu. Ahí elige la de la que está proyectándose. ¿Ahora sí o todavía no? No, todavía no. Qué barbaridad. Sí avanza, pero se ve nada más en pequeñito. Ya, neta. Ahora sí. Listo. Dale. Bueno, pasando al siguiente módulo, vamos a empezar a ver alteraciones del movimiento y vamos a empezar con la enfermedad de Parkinson. En las próximas clases se verán algunos otros trastornos del movimiento no Parkinson. Posteriormente se verá el tratamiento, o más bien los fármacos antiparkinsonianos, específicamente a detalle, así como se habló en este módulo previo de la memoria. En cuanto al índice temático, pues vamos a iniciar con la definición, un poco de epidemiología, fisiopatología, las manifestaciones clínicas principales de la enfermedad de Parkinson, los criterios diagnósticos, pruebas diagnósticas, así como algunos temas de diagnóstico diferencial, prestando en este caso importancia al diagnóstico más común, que es el temblor esencial, la estratificación clínica y finalmente el tratamiento. Como definición, vamos a ver que es un trastorno que se va a caracterizar por síntomas motores, los más característicos que van a ser temblor en reposo, bradicinesia, rigidez y alteraciones de la marcha, y que van a estar asociados en mayor o menor medida a síntomas no motores, como van a ser alteraciones autonómicas, sexuales, del sueño y neuropsiquiátricas. Y esto a consecuencia de la pérdida de neuronas dopaminérgicas, principalmente de la vía nigrostriatal. En cuanto a la epidemiología, la enfermedad de Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa crónica y progresiva que existe hasta ahora, y la enfermedad de Parkinson es la causa más frecuente de Parkinsonismo. Esta enfermedad va a producir un alto impacto en la calidad de vida de los pacientes y también importantes costos en su atención. En Estados Unidos se estima que el
promedio de gastos mensuales entre atenciones médicas y medicamentos oscila entre los $485. Aproximadamente hay 10 millones de personas en el mundo que van a padecer esta enfermedad y su prevalencia global va a oscilar de 100 a 300 por cada 100.000 habitantes, con una incidencia total que va a ir del 1.5 al 22% en la población, y se ha visto que esta incidencia va a ir incrementando con la edad hasta llegar a los 80 años, en donde hay una meseta y no hay mayor expresión. Normalmente afecta al 1% de la población menor de 60 años y un 4.5% en la población mayor a 85 años. En su fisiopatología, pues lo principal o lo característico que tenemos que recordar, esta enfermedad va a tener un componente multifactorial, no hay una etiología bien definida, pero todo esto va a terminar en la degeneración de las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra de la pars compacta. Entonces, esto es algo que hay que recordar. Como les decía, no hay una etiología bien conocida o algo que sea la causa detonante, pero pues he estudiado pues varias causas. Dentro de ello la disfunción mitocondrial, la agregación de alfa-sinucleína, alteración de la autofagia, el estrés del retículo endoplásmico y la disregulación de la homeostasis de calcio, de la homeostasis intracelular del calcio. Entonces, todas estas van a contribuir al final pues, a la degeneración de las neuronas dopaminérgicas y van a producir la sintomatología. Bueno, son dos esquemas en el cual podemos ver cómo se va a constituir la vía nigroestriatal, en la cual pues van a tener varias proyecciones hacia los ganglios basales, de donde se va a regular la actividad de las neuronas estriatales, cuyas aferencias van a modular la actividad del tálamo a través de una vía directa, que es una vía indirecta y una vía directa. La vía indirecta, que va a ser esta que tenemos del lado izquierdo de la pantalla, normalmente es inhibida por la liberación de dopamina en una persona sana, mediante los receptores D2 en las neuronas estriatales, en los núcleos caudado y putame. Y en la enfermedad de Parkinson, esta secreción de dopamina va a estar inhibida, por lo cual pues se va a desinhibir las neuronas estriatales, las cuales a su vez van a inhibir el globo pálido externo, que normalmente está inhibida por el núcleo subtalámico, dando como resultado la desinhibición de este. Y en el núcleo subtalámico, este envía proyecciones glutamatérgicas hacia el sistema nervioso paz reticular y globo pálido interno, desde donde se van a inhibir los núcleos talámicos que se van a proyectar hacia la corteza cerebral. Y nos va a dar como resultado una disminución de la actividad locomotora y la consiguiente bradicinesia. Entonces, a recordar de todo este esquema de la vía indirecta, la manifestación clínica que nos va a causar va a ser la bradicinesia y las alteraciones del movimiento como el temblor. Ahora, la vía indirecta, por otro lado, normalmente en una persona sana va a estar estimulada por la dopamina. Aquí sobre los receptores D2. Y esta excitación se va a perder en las personas que padecen enfermedad de Parkinson, dando lugar a la inhibición de las neuronas estriatales, las cuales van a inhibir el globo pálido interno y a su vez estas van a inhibir la actividad del tálamo. Esto va a quedar libre para la estimulación también glutamatérgica hacia la corteza motora, y esto nos va a generar al final en la enfermedad de Parkinson la manifestación clínica del temblor. Entonces hay que recordar que en la vía indirecta se va a producir principalmente lo que es la bradicinesia, y a través de la vía directa se va a producir el temblor. Es lo que habría que recordar de este esquema para comprender pues
de dónde vienen las manifestaciones clínicas y que todo se origina de la generación de la sustancia negra. Las manifestaciones clínicas, como comentaba al inicio, va a haber síntomas motores y no motores. Y de los motores es importante recordar estos 4. Y para ello existe esta mnemotecnia de TRAP, que en sus iniciales corresponden la T a temblor en reposo, la R a rigidez muscular, la A a bradicinesia y la P a inestabilidad postural. Entonces, iremos describiendo las características de estos síntomas cardinales y después iremos avanzando con los demás. El temblor es el primer síntoma motor que se presenta en la enfermedad de Parkinson. Como características que nos va a servir para distinguirlo de otros parkinsonismos, es que este va a ser unilateral, generalmente en reposo, y va a tener una frecuencia de 4 a 6 Hz. Eso también es importante recordarlo, dado que en los exámenes que hemos tenido anuales, muchas veces nos preguntan la frecuencia del temblor en la enfermedad de Parkinson, y también como característica que este va a empeorar con la ansiedad y la deambulación o va a ser un temblor de intención. La rigidez, por su parte, se define como la resistencia al movimiento articular y el paciente puede presentar el signo de rueda dental. Esta rigidez suele ser más evidente en la extremidad donde se presenta el temblor. Por otra parte, la bradicinesia es el síntoma más incapacitante en el paciente y esta va a ocasionar dificultad para la realización de actividades motoras finas y hay una limitación en los movimientos del brazo. Por otra parte, la bradicinesia va a condicionar parte de la inestabilidad postural, va a existir un equilibrio deficiente, hay un incremento del riesgo de caídas. Observamos característicamente una marcha lenta de base amplia con arrastre de pies, que a veces se describe como una marcha magnética o congelación de la marcha, y generalmente el paciente al girar realiza un giro en bloque. Entonces, retomando, pues vemos que hay síntomas motores, los 4 cardinales, que es el temblor en reposo, la rigidez muscular, la bradicinesia y la inestabilidad postural. Pero también hay otros síntomas motores considerados como secundarios que se presentan con menor frecuencia o en etapas más avanzadas de la enfermedad, y dentro de ellos vamos a tener la micrografia, la dificultad para realizar tareas finas, una posición inclinada hacia adelante, hipofonía, disartria e hipomimia. Entonces, como podemos ver, los síntomas motores secundarios generalmente pues, van a derivar de los motores primarios. También algo característico de la enfermedad es la existencia de síntomas no motores y ellos los podemos agrupar en diferentes grupos. Vamos a tener una sintomatología neuropsiquiátrica en la cual pues, vamos a poder observar en mayor o menor medida diferentes grados de depresión, ansiedad, apatía. Permítanme un poquito. Pérdida del control de impulsos. El otro grupo va a ser deterioro cognitivo, en donde se va a ver afectada con mayor frecuencia la disfunción ejecutiva y con la evolución de la enfermedad vamos a poder observar algunos grados de demencia. Vamos a tener también disfunción autonómica, que dentro de las características o de lo que vamos a poder observar va a existir hipotensión ortostática, constipación, disfagia, disfunción sexual, incontinencia urinaria y fecal. También afección del sueño, característicamente el sueño REM, insomnio, somnolencia, síndrome de piernas inquietas o sueños vívidos, y también disfunción sexual, que es lo que se va a presentar. Dentro de los criterios diagnósticos, pues es importante reconocer, y es algo que voy a estarles marcando mucho, que el diagnóstico es fundamentalmente clínico y este tiene un nivel de evidencia. Existen varios criterios, dentro de ellos los más importantes son los criterios diagnósticos del Banco de Cerebros de la Sociedad
de enfermedad de Parkinson del Reino Unido, más conocidas por sus siglas UKPPSBB, que tiene un nivel de evidencia B para el diagnóstico de enfermedad de Parkinson. Y por otro lado, tenemos los criterios de la enfermedad de Parkinson de la International Movement Disorder Society, con sus siglas MPS-PD, criterios, y estos pues tienen un nivel de evidencia A. Sin embargo, estos criterios son pues mucho más extensos, requieren la aplicación de distintas pruebas o estudios complementarios y se maneja que estos criterios únicamente sean usados con fines de investigación, por lo cual pues nos vamos a quedar con los criterios diagnósticos de Reino Unido. Entonces, esta tabla de criterios se subdivide en 3 grupos. Primero es diagnosticar un síndrome parkinsónico. Después, evidenciar criterios de exclusión para pensar en otras causas de enfermedad que no sean enfermedad de Parkinson. Y finalmente, los criterios predictivos positivos para pensar en enfermedad de Parkinson. Entonces, en esta tabla, el primer grupo, que es el diagnóstico de un síndrome parkinsónico, vamos a requerir la presencia de todos para el diagnóstico de enfermedad de Parkinson definida. El primero, pues, es que se presente bradicinesia, como ya veíamos las características. La bradicinesia es la lentitud al inicio de los movimientos voluntarios, con una reducción progresiva de la velocidad y la amplitud de las acciones repetitivas. Y al menos uno de los siguientes, como puede ser rigidez muscular, temblor en reposo y la inestabilidad postural, no causada por otra circunstancia como disfunción visual, vestibular, cerebelosa o propioceptiva. La segunda parte de los criterios pues va a ser la exclusión de enfermedad de Parkinson. Y aquí tenemos que descartar estos 6 puntos que pueden ocasionar alguna de las sintomatologías. Entre ellos, la primera, pues la existencia de infartos cerebrales con progresión brusca hacia rasgos parkinsonianos. El 2, la historia de traumatismos craneales de repetición, encefalitis diagnosticada. 4, crisis oculógiras. El 5, uso de tratamiento neuroléptico al inicio de los síntomas. La existencia de más de un familiar afectado con características similares. La remisión mantenida de los síntomas estrictamente unilaterales después de 3 años de evolución. El 9, parálisis supranuclear de la mirada. 10, signos cerebelosos. El 11, afectación autonómica severa precoz. El 12, demencia severa precoz con trastornos del lenguaje, memoria y praxis. 13, la existencia de signo de Babinski. 14, presencia de tumores cerebrales o hidrocefalia comunicante en la tomografía. 15, la ausencia de respuesta a grandes dosis de levodopa. Una vez que se excluya la mala absorción, ya lo veremos un poquito más adelante. Y el 16, la exposición a MPTP. En este rubro, lo que importa es pues excluir otras causas o pensar en otras causas que estén causando la sintomatología. En la próxima clase con Diana veremos pues otros tipos de alteraciones del movimiento que no son Parkinson y aquí pues se centrará el tema próximo de la próxima clase y es por ello que se busca excluir buscando otras causas para el diagnóstico de Parkinson. El otro rubro y último de esta clasificación de los criterios diagnósticos son los criterios predictivos positivos de enfermedad de Parkinson y de aquí vamos a requerir que el paciente presente 3 o más para el diagnóstico de enfermedad de Parkinson definida. Puede ser un inicio unilateral, el temblor de reposo presente, que exista un trastorno progresivo, asimetría persistente, afectado más al lado inicial, una respuesta excelente a levodopa, corea severa inducida por levodopa y respuesta a levodopa durante 5 o más años
y el 7, curso clínico de 10 años o más. Entonces, una vez que evaluamos estos tres grupos, estos tres rubros de estos criterios, pues podemos definir si el paciente tiene Parkinson o no. Entonces, les vuelvo a recordar que el diagnóstico es meramente clínico. Para el diagnóstico diferencial, pues tenemos que incluir todas las entidades que pueden cursar con temblor y o síndrome parkinsoniano. Y otra vez, pues el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson es clínico, con el uso de los criterios UKPTSBB, con un nivel de evidencia B. Y dentro del diagnóstico diferencial, pues vamos a tener los parkinsonismos secundarios, los parkinsonismos asociados a enfermedades neurodegenerativas y otros. Y ante la presencia de parkinsonismo, lo primero que tenemos que hacer es descartar el uso de tratamiento antidopaminérgico y si hay signos atípicos clínicos dentro del paciente, considerar Parkinsonismo plus como enfermedades con parálisis, bueno, más bien enfermedades como parálisis supranuclear progresiva, atrofia de múltiples sistemas y degeneración córtico-basal. Entonces, esta tabla resume cuáles son los parkinsonismos secundarios. El más frecuente es el farmacológico, hay otros como el inducido por tóxicos, posencefalítico y posvacunal, el traumático, vascular, hidrocefalia, lesiones ocupantes como tumores o hematomas, entre otros. Algunos trastornos metabólicos que también nos pueden causar parkinsonismo, como puede ser la enfermedad de Wilson, y otras enfermedades causadas por clones como enfermedad de Krabs-Jacob o síndrome de German-Strauss. Entonces, esto es lo que hay que buscar y tratar de excluir, que se verán en las próximas clases. También tenemos otros parkinsonismos que van a estar asociados a enfermedades neurodegenerativas, como el parkinsonismo plus, con la parálisis supranuclear progresiva, la atrofia de múltiples sistemas y la degeneración córtico-basal, enfermedades por cuerpos de Lewy, enfermedad de Alzheimer con parkinsonismo, enfermedad de Huntington. Son varias causas degenerativas que van a cursar con parkinsonismo que hay que tenerlas en cuenta. Dentro de los parkinsonismos secundarios, que pues son los más comunes que observemos, lo vamos a definir como secundarios, aquellos que van a ser sintomático producido por una causa conocida y no por una enfermedad degenerativa. Estos los vamos a poder observar hasta en el 25 a 50% de los pacientes y el más frecuente es el inducido por fármacos. Aquí los factores de riesgo a considerar para que un fármaco pueda ocasionar un síndrome parkinsoniano es la edad avanzada, se ha observado más en mujeres, sobre todo asociado a fármacos antidopaminérgicos, a dosis altas y a un tiempo de exposición prolongada. Y también como característica es la presencia de temblor de acción previo a la administración del fármaco. Dentro de las características que este puede presentar es que más bien sea simétrico, a diferencia de lo que es el Parkinson, que puede ser asimétrico, aunque hay personas que sí pueden cursar con asimetría. Este va a estar asociado a discinesias. Y normalmente, una vez que se sospecha que un fármaco es el que está ocasionando el parkinsonismo, hay que suspender el fármaco y este debe aparecer tras 3 meses, perdón, más bien, aparece 3 meses después de la administración del fármaco y una vez que se decide suspender, tenemos que estar vigilando al paciente. Y lo que se espera es que este desaparezca antes de los 6 meses. Pero si persiste más allá, pues más bien tendríamos que pensar que el paciente presentara una enfermedad de Parkinson latente y el uso del fármaco precipitó la sintomatología. Como comentaba, uno de los diagnósticos también más frecuentes a considerar o que muchas veces se confunde con enfermedad de Parkinson o se diagnostica como enfermedad de Parkinson es el temblor esencial. Y muchas veces a la consulta nos llegan pacientes referidos como que enfermedad de Parkinson, incluso ya con tratamiento,
pero que realmente estamos frente a un temblor esencial. Entonces, esta tabla resume las principales características de uno y otro. La edad de inicio en la enfermedad de Parkinson, podemos observar que va más allá hacia la tercera década de la vida, entre los 55 y 70 años, mientras que el temblor esencial es más variable desde los 10 a los 80 años. Y es importante el antecedente de historia familiar en el temblor esencial. La frecuencia del temblor, el temblor en la enfermedad de Parkinson es un temblor fino, mientras que en el temblor esencial es un temblor pues más brusco, que es más marcado. Y las características del temblor en la enfermedad de Parkinson es que se puede desencadenar con la pronosupinación, mientras que en el temblor esencial principalmente en la flexión y extensión. Los factores que los van a desencadenar en el temblor en la enfermedad de Parkinson es más bien en reposo, disminuye con la acción, cuando el paciente está concentrado quizá no lo manifiesta. En la escritura vamos a observar micrografia y va a aumentar con la deambulación o la marcha, y el alcohol no tiene influencia sobre el mismo. Pero en el temblor esencial, pues va a ser un temblor que no va a estar condicionado al reposo, pero sí lo va a desencadenar la acción. La escritura es una escritura normal, pero más bien con características asociadas al temblor, que puede estar pues, deforme o como que se barre. Y también algo que nos puede servir para hacer un diagnóstico diferencial es que el temblor esencial disminuye o mejora con la ingesta de alcohol. Entonces, pues estas son de las características más importantes que nos van a ayudar a diferenciar entre enfermedad de Parkinson y temblor esencial, para que lo tengamos en cuenta. En cuanto al tratamiento, pues vemos que la enfermedad de Parkinson es un tratamiento muy bien dirigido, que ya lo veremos más adelante. Y en el temblor esencial también el tratamiento es diferente, principalmente el uso de beta bloqueadores, aunque existen algunos otros tratamientos que en próximas clases se verá más específica. Puse aquí algo de pruebas diagnósticas, aunque insistí tanto en que el diagnóstico era clínico, pero pues existen varias pruebas que se usan en aquellos pacientes que nos queda la duda o que necesitamos diferenciar con otra enfermedad neurodegenerativa. Existen varios, entre ellos pues los test farmacológicos, y otros estudios complementarios, como puede ser un estudio de déficit olfatorio, la gamografía cardíaca, estudios de neuroimagen funcional de la vía dopaminérgica presináptica, ya sea con PET o SPECT, y pruebas genéticas. Entonces, primero pues tenemos el test farmacológico, en el cual se emplean agentes dopaminérgicos, y estas pruebas consisten en la evaluación de los efectos clínicos tras la administración de un medicamento que estimule la transmisión dopaminérgica central. Esto nos va a proporcionar tanto apoyo diagnóstico como evaluación terapéutica. Y con esta vamos a evidenciar la mejoría de los signos motores. Para evaluar esta, pues nos podemos apoyar de videofilmación para, pues si nosotros tenemos duda, con un video poder evaluar las características del paciente, o incluso que lo pueda observar algún otro médico. Y tras estas pruebas podemos observar mejoría en al menos 30% a nivel motor. Esto va a ser lo que nos va a indicar si existe respuesta o no, una vez que se observa más del 30% de mejoría. Pero también hasta el 40% de los pacientes que se someten a esta prueba pueden salir negativos, no ser favorable a la respuesta. Pero muchas veces con el uso crónico de la levodopa pueden experimentar una respuesta crónica a la administración del mismo, teniendo efectos positivos. Para considerarlo, de que si no hay respuesta,
pues considerarlo que pueden existir otros factores. Dentro del procedimiento tenemos un test con levodopa y uno con apomorfina. El uso de la levodopa, pues, es por la mañana, tras la descontinuación de todas las medicaciones antiparkinsonianas durante la noche previa. En el caso de los pacientes que ya lo usaban, en este caso para evaluar la respuesta, generalmente es una formulación oral en suspensión de 100 a 150 mililitros de agua carbonatada o una infusión continua de gel intestinal de levodopa, que esa va directamente con una sonda nasoyeyunal, esto para descartar causas de malabsorción. También por estas mismas causas de malabsorción se encuentra en estudio el uso de levodopa inhalada. En pacientes que no han sido tratados o nunca han sido expuestos a levodopa, se sugiere usar dosis de 250 miligramos, y en aquellos que ya usaban levodopa se considera el uso de una dosis 1.5 veces mayor a la dosis matinal que se estaba usando previamente. Normalmente la respuesta no se evidencia antes de los 30 minutos y podemos observar un efecto máximo entre los 45 y 90 minutos, teniendo una duración variable de minutos a horas. El otro, que es el test con apomorfina, la vía de administración es una inyección subcutánea en dosis única de 3 miligramos o dosis repetidas, iniciando con dosis de 1.5 con incrementos progresivos escalonados de 1.5 a 3 en un tiempo no inferior a 45 minutos. Es importante que previo a la administración de la apomorfina, el paciente esté impregnado de 3 a 7 días previos con domperidona por las reacciones adversas que esta puede ocasionar, que sobre todo son náusea y mareo. Y la respuesta clínica con este tipo de fármaco la vamos a observar de forma más prematura a los 10 minutos, con un efecto máximo entre 15 y 25 minutos y una duración aproximada de 60 minutos. Evaluando un test y otro, podemos observar que el levodopa tiene una sensibilidad del 75% y una especificidad del 87%, mientras que el uso de apomorfina desde 0.7 a 10 miligramos varía con una sensibilidad del 86% y especificidad del 85%. Y en aquellos pacientes que ya tienen uso crónico de levodopa de más de 1 gramo al día, pues aumenta la sensibilidad y la sensibilidad del 91% y una especificidad del 77%. Y a forma de conclusión de estas dos pruebas, pues la capacidad diagnóstica es igual con el uso de uno y otro. Aquí lo importante es la preparación y la administración adecuada, y el tener una prueba negativa no es definitiva para el diagnóstico. Aquí hay que basarnos nuevamente de lo clínico que el paciente presente, más alguna de estas pruebas. Dentro de los estudios de imagen, pues tenemos estudios de imagen estructural que, como les comentaba, no están extendidos de rutina, solo en pacientes que presentan algún síntoma típico o presentan banderas rojas, que más adelante en la próxima clase se verán cuáles son esas banderas rojas que nos puedan sospechar en alguna otra causa del parkinsonismo, y busquemos de forma directa el uso de alguno de estos estudios para llegar al diagnóstico. Dentro de ellos, el más accesible pues el más accesible es la resonancia magnética convencional, en la cual en la enfermedad de Parkinson lo característico es observar depósitos de hierro en la sustancia negra y pérdida de hiperseñal, así como una disminución del volumen. Tenemos otras enfermedades que también va a ser muy característico, como va a ser la atrofia de múltiples sistemas, la parálisis supranuclear progresiva y la degeneración córtico-basal, que van a ser las otras entidades con las que vamos a hacer un diagnóstico diferencial. Ahora, si analizamos el volumen, pues también a partir del volumen nos
podemos orientar hacia el diagnóstico diferencial. Y estas son otras pruebas que se hacen, pero en nuestro medio pues no es muy fácil realizarse, y muchas de ellas son estudios que se usan más bien con fines de investigación. La principal utilidad que va a tener la resonancia magnética estructural Se puede es ver poder... tu pantalla. Permítanme un poquito. ¿Ya se ve? Aún no. No se ve. Mm, Es que estoy teniendo problemas con mi internet. ¿Ya se ve en la pantalla? No. No. Lola, ¿crees que la puedas poner en tu compu y ya yo voy continuando con la exposición? Permíteme, es que no estaba en mi cuarto. Es que no sé qué pasa. Nefta, si le intentas dar otra vez en compartir pantalla en medio. Porque nada más se te dejó de compartir la pantalla. Entonces nada más volver a poner como compartir pantalla. Déjame ver. Es que me sacó, creo. Bueno, no sé. Listo, ya se está viendo de nuevo. Sí, ya. Ahí sí estamos viendo tu pantalla. Si quieres nada más pon la presentación directamente. Ajá. Listo, ya se ve bien. Entonces, perdón, como comentaba, la principal utilidad que va a tener la resonancia magnética estructural es poder descartar lesiones que puedan provocar parkinsonismos secundarios, y pues esto tiene un nivel de evidencia 3. Y hay otros estudios que se están empleando últimamente, también actualmente con fines de investigación, como la neurosonografía, la cual pues es a través de un ultrasonido, en la cual va a ser una técnica no invasiva de bajo costo, reproductible y fiable en manos obviamente de personas capacitadas, expertas, y la finalidad de este estudio es determinar el área ocupada por la sustancia negra, obteniéndose un biomarcador de hiperecogenicidad definida por un área superior al percentil 90 en una población de control. Y este es un marcador que se ha relacionado ampliamente con la enfermedad de Parkinson, y con fin diagnóstico y diferencial tiene un nivel de evidencia, pero como les comento, pues es algo que se usa con fines académicos de investigación. El otro estudio, sí, muy difundido y muy usado es la neuroimagen funcional,
la cual va a evaluar la imagen de la vía nigroestriatal dopaminérgica a través de PET o SPECT y evaluar la actividad neuroaxonal encefálica. Este tiene una sensibilidad del 90% para diferenciar entre la enfermedad de Parkinson y controles sanos y resulta como prueba complementaria para el diagnóstico clínico y diferencial con otras enfermedades que cursan con Parkinsonismo, teniendo un nivel de recomendación A. Y la gamografía cardíaca resulta inferior a la SPECT como prueba complementaria para el diagnóstico con un nivel de recomendación B. El diagnóstico genético, que es otra parte del estudio, pues han pasado más de 20 años desde el descubrimiento de la mutación del gen de alfa-sinucleína asociada a la enfermedad de Parkinson y se han descrito 22 mutaciones genéticas asociadas. Y estas mutaciones en algún momento podrían explicar hasta el 30% de las formas familiares de enfermedad de Parkinson y del 3 al 5% de las formas esporádicas. Sin embargo, este tipo de estudios pues no se usa de forma convencional. Bueno, una vez que vimos cuáles son las manifestaciones clínicas, los criterios diagnóstico y diagnóstico diferencial, vamos a ver la estratificación clínica. Y la presencia de los síntomas en forma variable va a deteriorar a lo largo de la evolución de la enfermedad gravemente el estado de salud, la autonomía y la calidad de vida tanto del paciente como de los cuidadores. Y para ello, pues han sido creados diferentes instrumentos con la finalidad de identificar las manifestaciones clínicas, complicaciones que se puedan presentar, cuantificar la gravedad e impacto de los síntomas, así como ir documentando la evolución del proceso de la enfermedad y valorar también el efecto de las intervenciones terapéuticas que en algún momento se puedan tener, así como facilitar el intercambio de información entre el clínico. Esta tabla pues me gustó mucho porque nos define o podemos observar bien, más bien la historia natural de la enfermedad. Partiendo aquí desde el centro, que pues son los 0 años, podemos observar que la sintomatología, o vamos a tener síntomas muchos años, hasta 20 años antes de que se presenten los síntomas motores. Y dentro de ellos, pues lo característico es que puede haber síntomas como constipación, alteraciones del sueño REM, hiposmia o depresión, presentes desde mucho tiempo antes de que el paciente presente alguna sintomatología motor. Y a partir de este punto de corte, que son los 0 años, cuando el paciente empieza a presentar síntomas motores, pues observamos todo el espectro que ya venimos describiendo de las características de la enfermedad de Parkinson. El temblor, la rigidez, la bradicinesia, que conforme progresa en el tiempo, va a ir ocasionando un mayor deterioro y dependencia funcional de los pacientes, tanto no motoras, motoras, y al final, pues presentar complicaciones asociadas a ello. Los síntomas premotores, pues como les comentaba, el estreñimiento, alteraciones del sueño REM, anosmia, depresión, las podemos observar hasta 12 a 14 años previo a los síntomas motores. Y dentro de estas escalas de clasificación, la más difundida y más ampliamente usada es la clasificación de Joen y Yack, la cual pues se subdivide en 5 estadios, en el cual vamos a observar en el 1, pues un paciente con limitaciones pero siendo funcional, hasta finalmente el estadio 5, un paciente el cual se va a encontrar confinado en cama o en silla de ruedas y pues que va a tener una dependencia completa. Para el tratamiento, pues existen tratamiento farmacológico y no farmacológico, pero dentro del tratamiento farmacológico, pues existen varias familias de medicamentos. Dentro de ellos, la levodopa, antagonistas dopaminérgicos, inhibidores de la monoaminoxidasa, inhibidores de la catecol o metiltransferasa, la amantadina y la apomorfina. Yo hablaré
de forma gruesa de cada uno de estos grupos o familias de medicamentos y posteriormente pues ya se hablarán específicamente de las características, farmacodinámica y demás de cada uno de ellos. La levodopa pues es un profármaco de dopamina, el cual se absorbe a nivel intestinal y tiene que atravesar la barrera hematoencefálica para a nivel cerebral convertirse en dopamina a través de la decarboxilasa cerebral, y este es el fármaco antiparkinsoniano más eficaz, aunque su uso precoz influye en la presencia de complicaciones motoras como fluctuaciones motoras y discinesias, que más adelante veremos. Las fluctuaciones motoras y discinesias pues nos hablan de progresión de la enfermedad de Parkinson y pérdida progresiva de la eficacia sintomática del tratamiento dopaminérgico. Esta aparición de complicaciones van a estar relacionadas principalmente al uso de la levodopa y hay una probabilidad hasta del 40% que tras 4 a 6 años del uso del tratamiento estos aparezcan. Los factores de riesgo para que se presenten pues va a ser la gravedad de la enfermedad y el tiempo de evolución y el tratamiento crónico con levodopa, que podemos ir observando hasta un 10% de complicaciones motoras por año. También está asociado al uso de dosis elevadas, edad de inicio de la enfermedad de Parkinson en pacientes jóvenes y el fenotipo crónico de la enfermedad de Parkinson, la forma tremónica, y también se ha relacionado que las mujeres y pacientes con bajo peso han desarrollado más discinesias. Entonces, estas gráficas también, en la parte de abajo, observamos el uso de, bueno, más bien las horas, que es el tiempo, y observamos los niveles de dopamina. Entonces, aquí observamos que cuando inicia la dosis del medicamento, que es la levodopa, empieza su acción, tiene un pico y luego disminuye hasta que tenemos la nueva dosis. Pero conforme va pasando o va progresando la enfermedad, estos van teniendo pues mayores variaciones y esto nos va a llevar a unas definiciones de las fluctuaciones motoras. Es importante conocer porque muchas veces también en los exámenes pues preguntan esto y no sabemos a qué hacen referencia. Entonces, las fluctuaciones motoras va a ser la presencia de variaciones, falta de respuesta adecuada, poca duración del beneficio y en ocasiones respuesta impredecible a una o más dosis de levodopa durante el transcurso del día. El periodo off pues va a ser periodos con menor beneficio farmacológico a levodopa y con ello la reaparición de síntomas parkinsonianos, mientras que el periodo on va a ser el periodo de mejoría de los síntomas tras la administración de la levodopa. Y la respuesta a levodopa se puede dividir en 3 franjas de tiempo, acorde a lo que veíamos en las gráficas previas. El primero es el inicio del beneficio de dosis, beginning dose, que es cuando desaparecen los síntomas tras la administración del fármaco. Después vamos a observar un pico de dosis o peak dose y finalmente el fin de la dosis que se observa antes de presentarse o la próxima toma. También vamos a tener otras definiciones, como va a ser el deterioro de fin de dosis predecible o wearing off, el cual pues va a ser la reaparición gradual de síntomas al final de cada dosis y el beneficio de la duración va a ser menor a 4 horas con un declive regular predecible. Es decir, el paciente va a ir presentando progresivamente síntomas previo a la siguiente dosis. Y esta se ve relacionada a los niveles plasmáticos de levodopa. Otra es la acinesia matutina, que va a ser la presencia de síntomas parkinsonianos por la mañana, resultado del residuo de la dosis del día anterior. Y esta es la primera manifestación de fluctuación motora para que lo recuerden. Otro es el off súbito impredecible, que va a ser la aparición de síntomas no relacionados con el on de la levodopa. Suele durar pocos segundos,
generalmente van a ser muy intensos y en forma de asinesia muy incapacitante, y esto sobre todo se observa en fases avanzadas de la enfermedad. El fallo de dosis, respuesta parcial o retrasada, hace referencia a que una dosis de levodopa no va a conseguir el beneficio que se espera en un paciente que normalmente responde a levodopa. El beneficio puede retrasarse minutos a horas, que esto se denomina delayed on, no ser óptimo, partial on, y estar ausente, dosis fail or on. Y esta falta de ineficacia suele producirse generalmente por la tarde-noche y en pacientes con fluctuaciones graves que van a requerir un gran número de tomas al día. El otro es el empeoramiento de inicio de dosis, weaning of doses worsening, y va a ser un empeoramiento transitorio de los síntomas que se caracterizan principalmente por temblor en los primeros minutos después de la dosis, antes de presentarse el beneficio. El otro es el rebote final de la dosis, en el cual pues vamos a ver una exacerbación o rebote de los síntomas. Van a ser más intensos que los del estado basal y van a aparecer al final de la dosis, aunque esto es algo infrecuente. Y lo otro van a ser las fluctuaciones on-off o going, también denominadas oscilaciones al azar o on-off verdadero, y este se usa para describir cambios rápidos u oscilaciones predecibles o impredecibles entre el estado on y el estado off durante el curso de una dosis de levodopa a lo largo del día. Por otra parte, las discinesias van a ser movimientos involuntarios debido al uso del tratamiento crónico con agentes dopaminérgicos, y su expresión más frecuente es coria y distonía, raro el balismo y el mioclono. Aquí hay que considerar tres aspectos. Uno es la fenomenología del movimiento, que puede ser de tipo, que puede ser coria, distonía o balismo, y de distribución en las piernas o extremidades superiores del cuerpo. El momento en el que aparece, si está relacionado con la dosis de levodopa a dosis altas o bajas, y la percepción de la discinesia por parte del paciente. Entonces, todo lo que les describí generalmente es asociado al uso de la levodopa. Ahora, en cuanto a los antagonistas dopaminérgicos, vamos a tener dos familias. Unos son los derivados ergóticos y otros son los derivados no ergóticos. Los derivados ergóticos se encuentran ya en desuso y dentro de ellos tenemos la bromocriptina, lisurida, pergolida y carvedolina. Esto por sus reacciones adversas, sobre todo fibrosis a nivel pulmonar. Y los no ergóticos, que son los que usamos más ampliamente actualmente, es el praxipexol, ropinirol, rogotina, que es rotigotina, perdón, que es el único medicamento transdérmico que tenemos. Y en cuanto a los niveles de recomendación, son eficaces tanto en monoterapia, en la enfermedad de Parkinson inicial o asociados a levodopa en la enfermedad de Parkinson avanzada, y en monoterapia van a reducir las fluctuaciones motoras y discinesias que la levodopa puede causar. Entonces es un buen fármaco que se puede usar al inicio de la enfermedad. También dentro de sus características es que reduce en términos generales el tiempo off de 1.5 a 2 horas, y se ha observado que la rotigotina y pramipexol va a tener discreta acción antidepresiva, y la rotigotina también mejora la calidad del sueño y dolor, además de la asinesia matutina. Dentro de los inhibidores de la monoaminoxidasa tenemos a la selegelina y la rasagilina. Dentro de sus niveles de recomendación también son eficaces antiparkinsonianos, también eficaces en monoterapia al inicio de la enfermedad, y se ha observado que la rasagilina es en la enfermedad de Parkinson con fluctuaciones motoras asociadas al levodopa, y también la rasagilina tiene efecto modificador del curso de la enfermedad en estados iniciales a dosis de 1 miligramo. Otros fármacos como los inhibidores de la catecolamina, de la catecol, de la catecol metiltransferasa, tenemos la tolcapona, entacapona o picapona,
La amantadina es un fármaco clásico antiparkinsoniano que pues todos lo conocemos como con una actividad antiviral, pero se ha observado que tiene múltiples mecanismos de acción como efecto glutamatérgico, una acción anticolinérgica y incremento de los receptores D2. Este se considera de elección como antidicinético, sobre todo asociado al levodopa con un nivel de evidencia A. Y el otro fármaco es la apomorfina, que es el primer agonista dopaminérgico usado en la enfermedad de Parkinson. Y actualmente su uso está restringido o esperado para el control de enfermedad de Parkinson avanzada, usado de forma subcutánea, así como para el test diagnóstico. Y este cuadro, pues, nos sintetiza el uso del tratamiento o de la farmacología. Entonces, podemos observar en el primer bloque, pues, la terapia inicial, que principalmente, pues, se trata hasta cierto punto de restringir el uso del levodopa por las consideraciones que veíamos, que puede condicionar fluctuaciones motoras y disinesias. Entonces, pues podría bien usarse algún otro tipo de medicamentos de alguna otra de las familias y posteriormente, conforme la enfermedad progresa, puede usarse asociada a la levodopa con algún otro de los fármacos de las demás familias. Y pues igualmente cuando tenemos una enfermedad ya muy avanzada, incluso el uso de levodopa en uso en forma de suspensión o infusión. Hay otros tratamientos como la estimulación cerebral profunda que también se ha usado. Y esta gráfica nos reduce o sintetiza también parte de lo que es el tratamiento en cuanto al tiempo de uso. Entonces, otra vez podemos observar que pues la levodopa se puede usar desde etapas tempranas, pero sabiendo pues todo lo que nos va a ocasionar, que son las fluctuaciones motoras y las disinesias, pero pues no está contraindicado en su uso en etapas iniciales, solo saber que puede tener reacciones secundarias. Y pues aquí observamos las diferentes dosis y presentaciones que se pueden observar. Como les comentaba, pues se encuentra una levodopa inhalada que se encuentra todavía en periodo de prueba, pero pues muchos pacientes que tienen problemas de malabsorción, pues espera que esto sea algo que pueda sustituir o suprimir esas alteraciones. Por su parte, los antagonistas dopaminérgicos, que como les comento, pues se pueden iniciar en la etapa inicial de la enfermedad o asociados al levodopa en algún momento de etapa avanzada, considerando que pues, la rotigotina tiene importante componente para la prevención de la, bueno, neuroprotector, que es lo que se ha descrito. Y pues aquí observamos los otros fármacos, sobre todo los que no les había comentado antes, de los inhibidores de la catecol metiltransferasa, que sobre todo se restringen o se usan más para etapas avanzadas de la enfermedad o cuando existe alguna complicación. Y otros fármacos que se usan, sobre todo la amantadina, que es el principal fármaco para las disinesias. Entonces, pues creo que estas tablas últimas resumen muy bien el tratamiento y pues es con lo que concluyo. Es un tema amplio, traté de pues, sintetizarlo lo más que se pudo, pero no sé si tengan algunas dudas o comentarios. Yo creo que dudas pues hay muchas. Hola, ¿alguna duda aquí de Nefta? Ajá. Oye, neta, ¿quieres que pase el video? Si quiere, doctor, A ver, déjame déjeme dejar de compartir. Listo.
Esto está bueno. El parkinsonismo es una fuente común de disfunción de la marcha en adultos. Sin embargo, en vista de que en realidad la marcha del parkinsonismo ocurre en forma aislada, es importante revisar el síndrome de Parkinson en general. Este síndrome se caracteriza por temblor en reposo, bradicinesia o lentitud de movimientos, rigidez e inestabilidad postural. La causa más común del parkinsonismo es la enfermedad de Parkinson idiopática. Es el segundo trastorno neurodegenerativo más común después de la enfermedad de Alzheimer. Otras causas de parkinsonismo incluyen síndromes típicos, incluyen atrofia de múltiples sistemas, parálisis supranuclear progresiva y síndrome corticobasal. Causas secundarias incluyen parkinsonismo vascular o parkinsonismo inducido por fármacos. El temblor de la enfermedad de Parkinson es en forma típica simétrico y es más evidente en reposo. Tiene una frecuencia baja de alrededor de 4 a 6 Hz y se caracteriza por movimientos en cuenta de monedas o de pronación supinación. El paciente tiene enfermedad de Parkinson idiopática con predominio de temblor. Observamos que el temblor es asimétrico con temblor en la mano derecha en reposo. Casi no tiene temblor en el lado izquierdo y también presenta movimientos tortuosos del hombro derecho, de forma que probablemente sufra rigidez en el lado derecho, que es lo más sintomático. Puede observarse el movimiento en cuenta de monedas. El paciente tiene enfermedad de Parkinson idiopática y también tiene temblor asimétrico en reposo, con el movimiento típico en cuenta de monedas o pronación supinación. Es más prominente en reposo y hay temblor en el lado izquierdo. Se atenúa cuando se sostienen las manos a causa del temblor postural. Puede calificarse con 2 o 3 en la UPDRS y el temblor disminuye un poco más al realizar movimientos entre la nariz y un dedo. El paciente tiene una forma genética de enfermedad de Parkinson idiopática y tiene un temblor grave que podría calificarse con 4 en la escala UPDRS. La lentitud o bradicinesia de la enfermedad de Parkinson puede manifestarse en varias formas. Los pacientes por lo común describen una pérdida de destreza manual al ejecutar varias actividades, en especial actividades motoras finas, y también afirman que les toma mucho más tiempo realizar actividades cotidianas como vestirse, ocuparse de su higiene personal o comer. La escritura se hace más pequeña, lo que se conoce como micrografía, y el habla tiene un tono más bajo y es más monótona, lo que se conoce como hipofonía. En la exploración neurológica se pueden observar varios aspectos de la bradicinesia. Hay una pérdida general de los movimientos espontáneos, lo que incluye los ademanes de las manos o habla lenta o movimientos inconscientes, como por ejemplo el acomodarse en la silla, los cuales están muy afectados en la enfermedad de Parkinson. Como se mencionó, además de la micrografía y la hipofonía, también se observa disminución de la expresión facial o hipominia, que se manifiesta como disminución en los movimientos de parpadeo o una pérdida general de las expresiones faciales sutiles. Presentamos 4 pacientes con enfermedad de Parkinson idiopática que muestran diferentes calificaciones en la UPDRS. Ella es normal en el lado derecho, se califica con 0. En la mano izquierda puede calificarse con 1, dado que la amplitud disminuyó un poco en cuanto a velocidad con el movimiento. Este paciente probablemente deba calificarse con 2 porque tiene algunas vacilaciones en estos movimientos rápidos repetitivos, en especial en la extremidad superior derecha. Ella tiene una bradicinesia mucho más significativa. Observamos las vacilaciones frecuentes cuando resultan movimientos repetitivos con disminución en la amplitud y disminución en la velocidad. El último paciente no puede realizar prácticamente ninguna actividad, por lo que tal vez se deba calificar con 4 en la escala de UPDRS. Los pacientes experimentan rigidez y cuando es más pronunciada, puede ser incluso dolorosa. La rigidez es difícil de apreciar en forma visual, por lo que el médico la detecta por el incremento del tono o de la resistencia al estiramiento pasivo de los músculos estriados a través de una articulación. A diferencia de la espasticidad, este aumento del tono o de la resistencia abarca todo el arco de movimientos de la articulación.
Es independiente de la velocidad con la que se estira el músculo y se le ha descrito como una rigidez en tubo de plomo. Como se mencionó, la rigidez es muy difícil de detectar en forma visual, pero como se puede ver en este caso, es tan grave que al médico no le es posible mover de modo pasivo las articulaciones de codos, muñecas y rodillas del paciente. Como sucede con casi todos los aspectos de la enfermedad de Parkinson, la disfunción de la marcha varía mucho de un paciente a otro. Esto no solo tiene que ver con la fase de la enfermedad temprana o avanzada, sino con una amplia variación clínica de un paciente a otro. Algunos enfermos tienen una forma con predominio del temblor, que tiene menos disfunción de la marcha en comparación con la forma rígida asimétrica, que se presenta en forma más temprana y se caracteriza por una disfunción más evidente de la marcha. En la enfermedad de Parkinson idiopática, temprana o leve, la disfunción de la marcha o la inestabilidad postural no suele ser una causa importante de incapacidad en estos pacientes. Sin embargo, esta información clínica puede obtenerse por los datos que ofrece el paciente o por los signos que observa el examinador. Uno de los signos iniciales de la marcha parkinsoniana que se ve en la exploración física es la disminución del balanceo de los brazos. Al igual que las demás características de la enfermedad de Parkinson idiopática, suele ser asimétrico, por lo que un brazo se balancea de manera bastante normal y el otro tiene una disminución sutil de la amplitud de movimiento, o si es de mayor importancia, el paciente tiende a mantener el brazo flexionado, por lo general a nivel del codo. Uno de los signos tempranos de la marcha parkinsoniana es la clásica postura rígida, con el cuello y el tronco flexionados hacia adelante. Los pacientes también señalan que tienen problemas con los pasos, incluso en etapas tempranas de la enfermedad. Les cuesta trabajo que el pie alcance al otro cuando caminan en una curva o arrastran levemente un pie. Esto puede detectarse en la exploración porque dan pocos pasos en línea recta en comparación con los individuos sanos. También puede haber manifestaciones más significativas o incluso graves, como la marcha arrastrando los pies, que es clásica de la enfermedad de Parkinson, en la cual los pies se arrastran sobre el piso sin seguir una línea recta. El primer paciente tiene una marcha casi normal. Puede observarse el temblor del reposo del brazo derecho. Sin embargo, sigue una línea recta en forma normal y el balanceo del brazo derecho también es normal. Su postura tiene una rigidez mínima. El segundo paciente tiene una postura más rígida y menos balanceo del brazo derecho. Sin embargo, balancea el brazo izquierdo y camina en línea recta en forma bastante normal. En la tercera paciente se observa disminución bilateral del balanceo de los brazos y una mayor disminución de la marcha en línea recta y se puede ver cómo gira el bloque. En esta última paciente ha disminuido de manera mucho más significativa el balanceo de los brazos y la marcha en línea recta, pero camina con poca dificultad. A medida que progresa la enfermedad de Parkinson a sus etapas moderada o avanzada, la inestabilidad postural clásica se convierte en una fuente muy importante de incapacidad. La inestabilidad postural puede manifestarse de varias formas. Cuando se combina con la disfunción de los pasos o la marcha arrastrando los pies, puede llevar a una marcha gestionante. La marcha gestionante se caracteriza por pasos cortos y rápidos. Disminuyen los pasos y el paciente empieza a perder el equilibrio. La porción superior del cuerpo continúa desplazándose hacia adelante y los pies se aceleran tratando de alcanzar al cuerpo. En algunos pacientes es tan grave que tienen que sujetarse de una puerta o de algo más. Cuando la inestabilidad postural se torna más grave, se pierde la totalidad de los reflejos posturales, por lo que cualquier percance puede ocasionar una caída. En la exploración, esto se valora al empujar al paciente hacia atrás. Un resultado anormal de la prueba es cuando el paciente necesita dar 2 o 3 pasos antes de recuperar el equilibrio. Esto constituye una forma leve de retropulsión. Si esta es más significativa, la persona tiene que dar más pasos. Y si ha perdido los reflejos posturales, tal vez no pueda dar ningún paso reflejo y necesite apoyo. Estos 3 pacientes muestran una afectación más
longitud de los pasos y el balanceo de los brazos está muy disminuido. También puede observarse que gira en bloque y permanece un marcha pestilente le dificulta el desplazamiento. Por lo anterior, se le califica en 2 en la escala de UPDS. El segundo paciente se observa que ha disminuido la longitud de los pasos y hay cierta distonía del cuello, lo que dificulta aún más la marcha. Que se manifiesta en la marcha parkinsoniana. Primero se observa una postura rígida y luego, gracias a los medicamentos, mejora la longitud de los pasos. Sigue afectada la postura, aunque ha mejorado. Tienen afectación grave de la marcha por parkinsonismo. La primera paciente tiene diagnóstico de atrofia de múltiples sistemas. Puede observarse la dificultad con la que se incorpora de la silla. Incluso necesita que se le impulse con las manos. En el pasillo pudo hacerlo un poco mejor. Sin embargo, tiene acortamiento de los pasos y la distonía del tronco es grave e incluso en la atrofia de múltiples sistemas y que es la causa del trastorno tan grave de la marcha. El segundo paciente tiene enfermedad de Parkinson idiopática. Ha suspendido los medicamentos. Era 1 o 2 pasos. La última paciente muestra la inestabilidad postural que se observa en algunos pacientes con enfermedad de Parkinson. Cuando se le empuja para valorar el equilibrio, se observa la ausencia total de respuesta. Sí. Sí, doctor. Sí, Muy doc. descriptivo. Sí, faltan como 20, como 15, 20 minutos, si quieren, para que lo vean, ¿no? Ustedes. Eh, de Harrison, y ahí viene, ¿no? Sí, sí, Doc, Sí, doc. muchas Está muy bueno. Ujú. Sí, Porque gracias, yo doctor. estaba comentando y eso de la escala. ¿El UPDRS? Ajá. Pues al menos nos... Y creo que eso es lo que falta un poquito como de comentar de la presentación nada más, que nos va a ayudar a distinguir si hay o no alguna respuesta, ahora sí como pues dando bien, porque sí comenta, por ejemplo, en la parte de la prueba de levodopa, hay que mencionar que para eso utilizamos también el UPDRS, o sea, es la mejoría del 30% del UPDRS. Si bien, o sea, complicada de aplicar en el sentido de que es un poco subjetivo que tú le puede dar 2 puntos, incluso dar una idea de en dónde está nuestra acción, sobre todo en la parte motora. El tercer apartado que habla de la parte motora, a los pacientes que valoramos en la consulta. Igual también la parte de la cinemática de la levodopa, también que mencionaba el doctor Nefta del tiempo que tarda en hacer. Todo eso yo creo que también es importante que se interrogue y se plasme para que los pacientes en las citas subsecuentes. Nada más, quería agregar eso.
lo que dijo Jess de la cinemática, sería importante, o bueno, dentro de lo más importante, antes de ver o de aumentar el tratamiento al paciente, sería importante que le preguntáramos cómo se toma el medicamento, por lo mismo que había comentado el doctor de la levodopa, que de su absorción. Y pues nada más. Igual con los síntomas no motores, también hay ciertas recomendaciones para el manejo o para el tratamiento. Por ejemplo, el estreñimiento, el trastorno del sueño, hay ciertas recomendaciones. Igual yo tengo un artículo que les puedo pasar después en el grupo, que es muy útil sobre todo para este tipo de manifestaciones, que de hecho son muy frecuentes en los pacientes con enfermedad de Parkinson. Igual de lo que comentó el doctor Nefta del tratamiento de, sobre todo la estimulación cerebral, realmente a varios pacientes sí se benefician mucho de eso y les va muy bien. Entonces sí habría que conocer como qué criterios o qué pacientes pudieran ser candidatos como a este tratamiento, ya sea para, no sé si nosotros podemos referenciarlos o para mandarlos a neuro y que los pudieran referenciar en caso que nos llegara el paciente a nosotros. Y como dice Almita, sí ver mucho la cronología de la enfermedad, porque hay veces pacientes que han estado como 10 años con levodopa, que la enfermedad nunca progresó a dosis chiquitas y están con diagnósticos de enfermedad de Parkinson y a lo mejor es un temblor esencial. Entonces, sí ver como mucho las características clínicas y aplicar, como dice Jessie, el UPDRS para poder diferenciar todos los tipos de temblores que nos pueden causar. Bien, como que falta otra sesión, ¿no? Y casos clínicos, ¿verdad? Sí, doctor, da para mucho el tema, por eso le digo que traté de pues englobarlo lo más importante, pero sí, por ejemplo, todo lo no motor, pues es otro mundo el tratamiento de cada uno de los síntomas que se van presentando. Y como les comentaba, lo que comentaba Almita de lo de las banderas rojas y los otros criterios diagnósticos, no lo incluí en esta presentación porque en la próxima, la próxima clase se va a tocar ese tema. Entonces, para no repetirlo, en esta no lo puse yo. Ok. Yo creo que los videos ayudan mucho. ¿Ustedes no toman videos de pacientes que puedan, Pues es que el espacio no nos da para mucho, doctor. de escenografía? Generalmente pues no les tomamos Sí. video, pero sí sería pues bueno, pues como tener también nuestro pequeño archivo, porque aunque pareciera que son raros, la verdad es que sí llegan bastantes pacientitos que tienen algún parkinsonismo. Y sobre todo este mes nos llovieron mucho. Sí, este mes se han dejado venir. Pueden hacer su biblioteca de videos, ¿no? Sí. Lo que no nos ayuda es el espacio. Piden autorización rápidamente. Oiga, ¿me firma? ¿Puedo hacerle un video? Sí. Que pueden tener su sección de maquillaje, iluminación, sonido, ¿no? También. Sí. Sí funciona, ¿a poco no? Sí, de todas formas, vamos a seguir hablando pues las siguientes sesiones pues, de lo mismo, prácticamente de los diferentes parkinsonismos, y creo que también hay una especial para fármacos, entonces pues vamos a seguir como con el tema. Sí, ok. Bueno, vean esos videos y ok, bien está. Bueno, ya me callé. Bien, pues yo creo que le seguimos para la siguiente, ¿no? Estuvo bien la presentación y pues vamos avanzándole. Vamos leyendo para tener más preguntas. Muchas gracias a todos. Descansen. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.